Muy buenos días, señores alumnos, un saludo cordial para ustedes, espero que estén en casita. Y hoy día vamos a hablar del tema sobre la Constitución. Ya saben que soy el profesor Daniel Guamambil Quispe. Vamos a enfocarnos esta clase justamente en lo que es la Constitución, pero que sea de su agrado y preste mucho a la Constitución. Ok, ¿qué es la Constitución? De acuerdo a unos conceptos que hay muchos y varios, ¿no? Distintos, pero en el fondo significan lo mismo. Acá tenemos uno que es la ley fundamental de los estados modernos, que sistematizan y ordenan el poder jurídico. ¿Qué quiere decir esto? Que la Constitución prácticamente es el alma de un estado. Si una Constitución no puede existir, si hablamos de estados, un estado democrático, porque quien lo organiza, ¿sí? Al organizarlo, lo ordena y también lo sistematiza. ¿Qué significa sistematizar? Es que le da jerarquías a las funciones que se tiene dentro del Estado. Por ejemplo, tenemos el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Cada uno tiene distintas funciones. ¿Y quién ordena esto? La Constitución. Y también lo jerarquiza, ¿sí? Al decir esto también está hablando sobre el poder político. Acuérdense que el poder político tiene que ver, si hablamos de la palabra política, polis viene de ciudad, y política tiene que ver con la forma de gobernar una ciudad o una comunidad. En el fondo nosotros somos seres políticos también porque tomamos decisiones para gobernar incluso nuestra propia vida. Esta forma de político, poder político, lo maneja la Constitución justamente para que también haya un tipo de jerarquías entre las instituciones que hay en el país. Y también sea de una forma de que la sociedad o el pueblo también sea reconocido y sea ayudado por estas leyes que le pueden ayudar a un gobernador justamente a ordenar las sociedades. Ahora pasamos a la siguiente. Hablemos ahora de las formas de poderes, del poder que tienen los constituyentes o dentro de la Constitución. Tenemos dos tipos. Si hablamos de la forma de poder constituyentes, una es la Asamblea Constituyente y otra es el Congreso Constituyente. Estas dos son en el fondo casi parecidas. ¿En qué se parecen? En que se convocan a la Asamblea y al Congreso Constituyente para elaborar una nueva constitución o para modificar alguna ley que haya dentro de esta constitución. ¿Cuál es la diferencia que hay entre estos dos? La Asamblea Constituyente solamente es convocada para específicamente crear nuevas leyes o modificar la Constitución, solamente para eso. Termina de hacer esto y automáticamente la Asamblea Constituyente se disuelve. Acá, en cambio, el Congreso Constituyente, aparte de hacer lo mismo que hace la Asamblea, que es modificar las leyes y convertirlas en o actualizar la Constitución, puede seguir legislando leyes. Puede hacer esto justamente entre el tiempo periodo que demore en actualizar la Constitución. Apenas se ha terminado también de actualizar la Constitución o crear nuevas leyes o derogar leyes, tienen que de nuevo, desaparece ese Congreso Constituyente y no cumple la función de un Congreso normal, ¿no? De los 5 años. Entonces, esto es la forma de poder que tiene los poderes constitucionales. Pasémonos ahora a las denominaciones de la Constitución Política del Perú, ¿sí? ¿Qué nombres ustedes creen que pueda tener la Constitución Política del Perú? O solamente, ¿qué otro nombre más le puede llamar a la Constitución? Pues tiene varias. Una de las que ustedes ven ahí es la Ley de Leyes. Seguramente de repente también han escuchado la Carta Magna, Ley Fundamental y Ley Suprema. Entonces, si es que ustedes les preguntasen qué otros nombres más tiene en la Constitución, los otros nombres son estos 4 que tienen, a excepción de una que por lo que yo he estado averiguando
no sé si caeríamos en un error. He visto unas preguntas que hubo en un examen de universidad. La ley, el nombre de Carta Magna no es originalmente un nombre específico para todas las constituciones. Lo toman como nombre de Carta Magna porque aparece en Inglaterra. Y en Inglaterra aparece la primera constitución. Ellos no le llaman la constitución, sino le llaman la Carta Magna. Es por eso que, bueno, que me parece que por hábito o costumbre le han tomado el nombre también de la constitución, llamarle Carta Magna, justamente porque aparece la primera constitución en Inglaterra y justamente le dan este nombre. Acuérdense que el primer país que veló por una estructura de un Estado democrático y luchó por esto se dio en Francia, con la Revolución Francesa y con sus pensadores, esos tres pensadores que hablaron de la distribución del poder y la constitución del Estado. Pero quien tomó en sí en sus manos la estructura de hacer esto y crearla fue Inglaterra, ¿sí? Un datito para ahí para que no se olviden, que quizás les pueda servir, ¿sí? Ahí tenemos un alcance más sobre la Constitución. La última, o mejor dicho, la Constitución que nos rige actualmente es la Constitución de 1993. Y ya se acuerdan qué significa Congreso Constituyente, ¿no? En esta época, en el año de 1993, quien estuvo de presidente fue Alberto Fujimori. Este presidente disolvió el Congreso y convocó un Congreso Constituyente. Acuérdense qué cosa es un Congreso Constituyente. ¿Qué tenían que hacer? Tenían que elaborar de nuevo una constitución, modificarla y adecuarla, ¿sí? Y también mientras iban derogando algunas leyes. A este Congreso Constituyente le llamaban el CCD. Acá dice, son las siglas de Congreso Constituyente, ¿no? Congreso Constituyente, CCD. Y bueno, cuando terminó de hacer todas estas funciones, fue disuelto este Congreso para convocar a unas nuevas elecciones. Positiva. ¿Qué detalle hay en esta nueva Constitución? Un dato que les puedo dar de la Constitución anterior a esta es la del año de 1979. Esta Constitución del año de 1979 era la que nos regía anterior a esta, y en la del 93 aparecen estos puntos nuevos en la nueva Constitución que actualmente nosotros tenemos. Aparece lo que es el referéndum. Ustedes saben que el referéndum es la consulta popular al pueblo cuando ven que el Estado quiere tomar una iniciativa y se le hace la consulta al pueblo si se puede hacer esto o no. Acuérdense que el año pasado hubo un referéndum para ver si es que se podía elegir o podía haber reelección de congresistas, ¿no? Y en el referéndum la mayoría de la población dijo que no. Es lo que aparece en la nueva Constitución. Acá aparece otro detalle más, que es la reelección presidencial. Mucha gente dice que Alberto Fujimori lo puso ahí para reelegirse. En el fondo sí es cierto, ¿no? Se acomodó un poco y al final saben que Fujimori renunció desde Japón y bueno, no pudo ser reelegido. Aparece lo que es el Consejo Nacional de la Magistratura. Estos señores están encargados de ver sobre las leyes y velar por los derechos humanos, ¿no? Un Consejo de Magistratura que es muy distinto a otro que ya hemos visto más adelante. Habla de la estabilidad laboral, se da mayores facultades al Poder Ejecutivo. Se habla en esta vez de una sola Cámara. ¿Qué significa eso? Antiguamente nuestro Congreso tenía dos cámaras. Una Cámara era de diputados y la otra de senadores. Cuando se quería aprobar una ley, primero se llevaba a la Cámara de Diputados. Esta Cámara de Diputados, si la aprobaba, se la llevaba a la Cámara de Senadores. Y si la Cámara de Senadores aprobaba esta ley, se la pasaban al presidente para que la apruebe y la publique en el Diario del Peruano. Era un trámite muy burocrático porque había leyes que a otros no les gustaba y se peloteaban las leyes, y en una ley que podía salir en un mes terminaba demorándose 3 meses. Entonces se reestructuró eso y se dio solamente una Cámara, que tenemos un Congreso. Este Congreso está compuesto por 130 congresistas. Otra cosa que han agregado a esta Constitución del 93 es la creación de la Defensoría del Pueblo y el rol
del Estado dentro de la economía. Estos son los acápites que tiene la nueva Constitución de 1993. Yo les haría una preguntita, ¿no? ¿Ustedes creen que tendríamos que de nuevo actualizar esta Constitución? Así como vamos, parece que hay que cambiar algunas cosas, ¿no? Bueno, pasemos a la siguiente. Hablemos de la estructura de la Constitución, ¿sí? A ver, hay algo que ustedes sí tienen que saber. La Constitución se divide en títulos, capítulos y artículos, ¿ya? Para que no se olviden, hay un detallito. Los títulos son 6, ¿sí? ¿Cuántos capítulos son? Son 26. ¿Y cuántos artículos son? 206. ¿Qué significa esto? Bueno, yo le pongo que el título son 6, capítulos 26 y títulos 206. Se dice 6 para que no se olvide. Lo más importante que tenemos dentro de la estructura de la Constitución del Perú son los 4 primeros. La primera habla de la persona y la sociedad, ¿sí? Cuando habla de la persona, de la sociedad, habla de los derechos fundamentales de la persona. Derecho a la vida, derecho al trabajo, derecho a la familia, derecho a un nombre, derecho a educación. Imagino que ustedes deben saber todos sus derechos, ¿sí? Ya. En el segundo título tenemos lo que es el Estado y la Nación. Acá habla los fundamentos del Estado y la Nación, la estructura del Estado y qué es la Nación. Y si hablamos de la estructura del Estado, acuérdense que el Estado tiene estructuras jerarquizadas, ¿no? Desde el presidente, los legisladores, los ministros y hacia abajo. Y exactamente en qué se fundamentan sus funciones de cada uno de ellos. En el tercer título tenemos el régimen económico, ¿sí? Habla de más o menos cómo se estructura la economía del país. Acá que viene, ¿no? Acá te piden, o mejor dicho, acá explican de cómo se tiene que pedir el presupuesto nacional, cómo se tiene que manejar el dinero de las arcas del Estado y cómo se distribuyen en los estamentos estatales, ¿sí? Y el cuarto punto es la estructura del Estado peruano. Acá habla de los poderes del Estado. A ver, acordémonos. ¿Cuáles son los poderes del Estado? ¿Cómo se estructura? Poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Dentro del poder ejecutivo tenemos los vicepresidentes y tenemos los ministros. Dentro del poder legislativo tenemos al Congreso y el poder judicial tenemos a los magistrados, a la Corte Suprema de Justicia y todos los que están encargados de administrar la justicia. A partir del quinto y sexto tenemos los acápites, donde es lo que se agregó a la Constitución. Tenemos las garantías constitucionales. A ver, me imagino que se acuerdan el primer tema que hicimos, ¿no? Las garantías constitucionales. A ver, dígame uno o dos. Ya. Exactamente. El habeas corpus, la acción de amparo, el habeas data. Hablamos de esos temas, justamente acá habla. ¿Y qué habla? Sobre la defensa de los derechos fundamentales de la persona, ¿sí? Y la última, que es la reforma de la Constitución. Son estados de regímenes muy especiales, ¿no? Por ejemplo, acá van a encontrar lo que es el estado de emergencia, ¿sí? O el estado de sitio. Y acá van a hablar exactamente cuándo se puede dar un estado de emergencia, cuándo se puede dar un estado de sitio. Un estado de emergencia se puede dar en un caso de desastre natural, o también cuando tenemos un conflicto bélico o de guerra con otro país, o situaciones muy especiales donde la situación del país está involucrada en el bienestar del país. En este caso ha sido una excepción por lo que tiene que ver con lo del coronavirus, y ha tenido que pasar unos problemas justamente con que la gente se ha ido contaminando y se ha ido infectando con este virus. Muy bien. La evolución de la Constitución. ¿Cuántas constituciones tuvo el Perú? 12. Y algunos dicen 13. ¿Ustedes qué dicen? A ver. ¿Por qué cuentan unos sí y unos no 13 y otros 12? Hay una constitución
un poco apócrifa que le hizo Simón Bolívar. Él hizo una constitución a puño y letra de él mismo, a su parecer, como él quería que sea. Y cuando se la presentó a los políticos y al Congreso del Perú de esa época, la rechazaron. Porque obviamente que para elaborar una constitución tiene que haber la unión de todo este tipo de gente metida en la política y estructurar las leyes. Entonces no fue aceptada. ¿Y cuando rige la primera constitución? Rige ¿desde dónde? A ver, la independencia del Perú fue en el año de 1821. Muy bien. Desde el año de 1821 hasta el año 1823 hay un proceso entre San Martín, Simón Bolívar y entra un presidente anterior a José Bernardo Torre, que no se estructuraba muy bien y no se ponían de acuerdo. José Bernardo Torretale es el segundo presidente del Perú. Cuando él asume el poder, ¿sí? Este marqués, se crea una constitución un poco ambigua, tuvo vigencia pero no rigió mucho, ¿sí? Y detrás de ellos empezaron a aparecer los presidentes, bueno, no las constituciones, sino cada presidente tuvo una duración específica, porque se fueron cambiando por el matiz político que tenía cada uno. El Perú siempre se ha dividido, ustedes saben, por los que están en la derecha o los que están en la izquierda. Y antiguamente, por ejemplo, en los años de 1826 para adelante, se hablaba de la derecha, de los liberales y los conservadores. Los liberales eran los que hablaban de buscar más derechos para las personas y los conservadores eran los aristócratas que tenían bastante poder y les gustaba pues manejar las leyes y la constitución. Hemos tenido unas constituciones muy manoseadas por esta gente, porque solamente buscaban sus intereses personales. Y es un poco triste a veces hablar un poco de la historia de esto, de que si hablamos de constituciones son 12. ¿Cuántos presidentes ustedes creen que tuvo el Perú? El Perú llegó a tener más o menos una cantidad, si no me equivoco, de 80 presidentes, entre algunos que gobernaron una semana, y en alguna vez en el momento histórico del Perú llegamos a tener 2 presidentes en el mismo tiempo, y pues esto es un caos. Bueno, ¿sí? Y como sabemos, ¿no? La Constitución de 1993 es la que nos rige, de Alberto Fujimori, que es vigente, y la del 79 anterior a ella, la de Francisco Bolares Bermúdez. Acá hay un detalle que le voy a dar, no sé si se van a dar cuenta. Si ustedes se fijan en todos estos presidentes, ¿sí? Todos estos de acá, fíjense cuántos de estos han sido militares. Muchos de ellos han sido presidentes militares. Hemos tenido presidentes con golpes de estado, y a esto se le llamaba, el Perú tuvo el primer y segundo militarismo, y ellos eran los que gobernaban. Santa Cruz, militar. José Lamar, militar. Orregoso, militar. Agustín Amarra, militar. Ramón Castilla, militar. Ignacio Prado, no era militar. Beleguía, no era militar. Sánchez Carrión, sí era militar. Morales Bermúdez, sí era militar. Y Fujimori no era militar, era un civil. No, entonces, fíjense cómo se ha ido estructurando la Constitución durante el tiempo que iba pasando. Triste la noticia, pero bueno, sigamos. Y con esto finalizamos. Gracias, chicos. Les estoy dejando una separata con unas preguntitas, revísenlas. Y saludos desde acá, no salgan de casa, cuiden a la familia, pasen el tiempo en la tarde en la casa, lean libros, hagan una actividad que los ayude a no aburrirse y a mejorar como personas. Cuídense mucho y ya nos vemos cuando regresemos a clase. Chao y saludos. Antes de decir qué es una constitución, expliquemos primero para qué sirve. Empecemos por las cosas fundamentales que todos necesitamos como seres humanos, a saber, una voz en las decisiones que afectan a nuestras vidas, bienestar material como comida, techo y educación, seguridad y protección ante la violencia y la discriminación, y reconocimiento y respeto como personas y como comunidad. Para satisfacer estas necesidades, las personas crean gobiernos,
en los que delegan poderes que deben ejercerse para el bien común. El problema es que los gobiernos necesitan poderes para ejercer estas funciones, pero la historia nos dice una y otra vez que el poder sin límites puede desembocar en corrupción, dictadura y opresión. Unas elecciones libres, justas y periódicas ayudan a garantizar un buen gobierno, permitiendo que las personas elijan a quienes quieran para gobernar y que puedan rechazar en votación a los que no lo hagan bien. Pero también necesitamos algunas normas básicas para controlar el uso del poder y que los que sean elegidos tengan que respetar los derechos y los intereses de la gente, en vez de usar el poder para su propio provecho. Igual que un partido de fútbol necesita reglas y un árbitro, una democracia necesita tener normas que todos deben respetar. Estas normas se establecen en la Constitución. La Constitución es una ley, pero no una ley cualquiera. La Constitución es una ley suprema que establece, organiza y faculta al gobierno, y determina cómo se hacen y se aplican las demás leyes. Y es más difícil de cambiar que otras leyes, para que los que estén en el poder no puedan cambiar las normas según les parezca. En el fútbol no sería justo que el equipo ganador cambiara las normas a su gusto, y una democracia no es justa si las personas que ejercen el poder pueden cambiar la Constitución a su antojo. La Constitución le pone freno a la fuerza y al poder del Estado, y asegura que el pueblo sea el que lleve las riendas. Por eso, cuando las personas intentan establecer una sociedad más justa, una de las primeras cosas que hacen es redactar una nueva Constitución. Es lo que hizo Noruega en 1814, la India en 1950, Sudáfrica en 1996 y Colombia en 1991. De hecho, casi todos los países del mundo utilizan una constitución para definir las normas de uso del poder. Por otra parte, cuando un gobierno democrático es depuesto de forma ilegal, una de las primeras cosas que hacen los golpistas es intentar destruir la constitución, para no tener límites inconvenientes a su capacidad de gobernar por la fuerza. Así pues, la Constitución organiza y limita al mismo tiempo el poder. ¿Pero cómo lo hace? Pues de varias maneras. Una forma es dividiendo el poder entre distintas instituciones, por ejemplo, compartiendo funciones entre un presidente y un primer ministro, o entre dos cámaras legislativas, o entre distintos niveles de gobierno. El nivel nacional, los niveles regional, estatal o provincial y el nivel local. La Constitución define los poderes de estas instituciones y regula las relaciones entre ellas. También garantiza la rotación del poder. Un año podemos votar por un candidato o partido, pero después de un tiempo se acaba su mandato y tenemos la posibilidad de elegir a otro distinto. De este modo, ninguna persona, partido o institución puede acumular demasiado poder ni estar en el poder demasiado tiempo. Es importante mantener una estricta separación entre las instituciones políticas por un lado, como el Parlamento y el gobierno, elegidos en votación, y por otro lado las instituciones permanentes y no partidarias del Estado, como pueden ser los tribunales, el ejército, la policía y el funcionariado. Las constituciones también limitan el poder, diciendo qué es lo que pueden y no pueden hacer los gobiernos. Por ejemplo, los derechos constitucionales pueden establecer que una persona no puede ser torturada ni encarcelada sin un motivo legítimo, y que la libertad de expresión es inviolable. Otras disposiciones pueden ordenar al gobierno proveer las necesidades básicas, como educación, salud, servicios sanitarios o vivienda. Las constituciones no solo protegen a la mayoría. Puede haber disposiciones especiales para minorías y grupos marginalizados, en relación a su seguridad y participación en el gobierno y a la protección de su identidad y cultura. La mayoría de las constituciones también fomentan un sentimiento de pertenencia nacional, promueven la unidad nacional y expresan y declaran la identidad de la nación y su pueblo. La Constitución anuncia a los ciudadanos, al propio gobierno y al mundo exterior qué es la nación,
cuáles son sus valores, de dónde procede y cuál es su visión de futuro. Una buena constitución solo es un paso en el camino hacia una sociedad pacífica, próspera y democrática, pero es un paso fundamental. Al establecer las reglas por las que se debe regir el gobierno, una buena constitución ayuda a que las aspiraciones democráticas del pueblo puedan ser y sigan siendo una realidad.